Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Buenos días, qué gusto saludarles como todos los martes, 10 de la mañana, en la cita, en el rato, en la sesión, en la tertulia de Estrategia Financiera. Además, Vargas, un servidor, agradecido pues como cada martes, pues con Dios y con Radio Costa Rica y Andy en Controles por el tener la oportunidad de tener esta ventana de tiempo, de poder conversar, compartir, sumar y aportar algo más, algo distinto a lo que es esta senda de gestión patrimonial, que como ya lo hemos visto durante más de 50 semanas, que llevamos pues por acá compartiendo información con ustedes y tratando de sembrar una semillita que tomes y la aproveches en tu vida, ya sea en tu vida particular, familiar, de negocio, etcétera, aportar de manera
pues ojalá a veces disruptiva, una colaboración desde un espacio que consideramos no nuestro, más bien es un espacio tuyo, y por eso es que pues quisiéramos aprovechar para invitarte a que cuando te haga sentido, pues que toquemos algún tema por acá, simplemente nos comentes, nos converses a través de nuestras redes sociales, que están por ahí anotadas y vas a ir viendo durante el programa, y con toda confianza somos todos oídos. Y el día de hoy, pues no es la excepción, porque el día de hoy, pues tenemos, como siempre, un invitado de primera, un invitado que ya es de la casa, prácticamente, no solamente porque ya es amistad desde hace bastante rato, y ya hemos andado en trajines para arriba y para abajo en todo este tema de gestión patrimonial, sino que ya es de la casa. ¿Por qué? Porque ya es una cara conocida acá de estrategia financiera. Juan Villalobos, del Asesor CR, con quien también en su momento hemos compartido programa por allá en el podcast de Juan, el día de hoy nos trae, hablando de asuntos disruptivos, un servicio, un producto, un algo que yo creo que te va a hacer muchísimo sentido, y vamos a estar conversando y desmenuzando todo esto con Juan Villalobos de El Asesor CR. Juan, un gusto nuevamente tenerte por acá como invitado. Bienvenido, pero bueno, casi que sos de acá mismo, ¿no? Entonces, bienvenido. Claro, hola Vance, ¿cómo estás? Un placer. Muchas gracias por la invitación otra vez. No, gracias a vos por acompañarnos desde hace algunas semanas. Que Juan nos hizo llegar una información súper interesante respecto a un proyecto que tiene entre manos, que a mí me gustó muchísimo, me fascinó, y lo queremos presentar acá en Estrategia Financiera porque es un proyecto que yo quiero que te transmitamos para que a vos también te fascine. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, hemos venido conversando durante ya tamaño ratito de esa gestión patrimonial que tenemos la tarea de lograr, ¿verdad? Sí o sí, y con algunas antesalas previo a esa gestión patrimonial saludable, hemos hablado sobre finanzas saludables. Pero qué buena idea de Juan Villalobos el hecho de que nos comparta una herramienta con la cual no empezar a las edades que Juan y yo tenemos. ¿Para qué vamos a entrar en detalles, Juan? Digamos que tenemos más de 30, ¿verdad? Yo creo que nos calculan más de 30, entonces digamos que más de 30. Pero qué buena idea, Juan, ese proyecto que tenés entre manos, que quiero que nos contés muchísimo sobre esto, porque estamos apuntando no a personas que ya están para iniciar su gestión patrimonial, sino más bien personas que apenas tal vez están empezando su ciclo de vida, ni siquiera un ciclo de vida productivo, no, muy chiquillos, muy jóvenes, y me parece un proyecto bellísimo. Contanos, pues, por dónde arranca esta inspiración. Diría yo que es un proyecto muy inspirador. Bueno, muchas gracias, Evan, muchas gracias por la invitación, por tomarte el rato para leerte un poquillo las cosillas que te pasé, para ver estos, y por el agrado de estar aquí. A todos, muchas gracias. Bueno, yo he estado como vos en esta parte de las finanzas personales, dando charlas con personas. De hecho, estoy con unas personas de la Caja Costarricense del Seguro Social. Tienen un programa que se llama Programa Vive Bien de la Caja, que lo que hace es que, bueno, la Caja tiene muchos empleados, entonces, y el gobierno en general tiene muchos empleados, entonces esto lo que hace son unas charlas donde se conectan bastantes personas y se hablan de partes de cómo manejar el dinero, qué es el dinero, para poner metas, el corto, mediano, largo plazo, y ese tipo de cosas. Entonces, una de las inquietudes que siempre dicen las personas es: esto deberían enseñarlo en el colegio, esto debería haberlo sabido desde antes, esto me hubiera gustado haberlo sabido hace 20 años. Sí. Personas que ya, hubo una charla que vimos que era ya para personas que le falta menos de 10 años para salir de su retiro laboral. Entonces muchas personas decían: esto me hubiera gustado saberlo desde antes, me hubiera gustado prepararme mejor. Todavía tengo 10 años, pero ya siento que se me hizo corto. 10 años para prepararme para su retiro laboral. Entonces son cosas que yo me acuerdo que antes nosotros teníamos como se manejaba el dinero en efectivo, como no había tanto el crédito, entonces se manejaba más con lo que nosotros teníamos y contábamos con lo que teníamos. Con ese cash, ¿verdad? Entonces había, bueno, en mi caso, pues mi papá era banquero y
Entonces le metía a uno mucho la parte del ahorro. Mi papá me llevó relativamente niño a sacar la famosa cuenta del banco, no sé qué, infantil, una cosa que había en ese tiempo. Banca infantil, sí. Ajá. Y creo que eso se ha ido perdiendo durante el tiempo, ¿verdad? Y más bien el asunto de el que guarda siempre tiene y de poquito en poquito se llenó el tarrito, eso se pasó a pague, o gaste hoy y pague mañana, o la vida es hoy, o me lo merezco, ¿verdad? Entonces hubo como un desfaz de términos financieros donde la gente más bien se vio con cash, con el asunto de tener todo en la mano y poderlo gastar y luego cómo pago. Hubo un cambio de chip. Hubo como un cambio de chip, ¿verdad? Entonces con esto lo que se me comencé a hacer fue pensar en cómo ir vendiendo esta idea de conceptos financieros de una forma fácil, bonita, entretenida, y que usted lo vaya tal vez desde la escuela acuñando esos conceptos y que no ya cuando tenga cierta cantidad de edad te golpeen de un solo, ¿verdad? De hecho he tenido personas que a vos te ha pasado que ya tienen cierta edad y te dicen, mira, pero esto es completamente nuevo. Y uno, esto no es el agua tibia. Sí. O sea, esto realmente es solo orden y tiempo y planeamiento y disciplina, pero sí se puede lograr, ¿verdad? Entonces, son esos conceptos, ¿verdad?, que se han tratado de hacer. Entonces, en las charlas que se dan para este programa Vive Bien de la Caja Costarricense del Seguro Social, pues son charlas relativamente seguidas. Entonces, para no presentar la misma charla, pues uno pasa innovando o pasa pensando qué puedo hacer diferente. Claro. En una de las charlas, pues metí un cuento de una historia que me había pasado a mí con un cliente que había estado ayudándole. Y pues gustó mucho. Okay. Gustó mucho y comenzó como mucha, como era un tema como que común o regular, digamos, la gente se vio identificada. Entonces hubo mucha interacción. Okay. Hubo mucha interacción. Luego por ahí en LinkedIn hice otro tema de una situación que me pasó a mi familia. En mi familia hicimos después de los años, ya cuando éramos 3 hermanos y ya estábamos mayores, hicimos el frente de la casa, nuevo. Entonces me puse a pensar que nosotros llegamos a un consenso por nuestra forma de familia, donde cada uno puso la tercera parte, porque era entre 3. Okay. Entonces, el valor total lo dimos entre 3 y eso fue lo que pusimos. Parte de iguales y ya está. Pero me puse a pensar que en ese momento, por lo menos las condiciones se podían dar para eso. Entonces me puse a pensar, ¿qué hubiera pasado si tal vez alguno estuviera con menos ingresos o inclusive sin trabajo fijo? Claro. ¿Cómo hubiéramos hecho entre los 3 hermanos para ponernos de acuerdo en eso? Entonces ahí salió el cuento del portón y los 3 hermanos. Okay. Entonces, donde es una parábola donde no hay o sea, el cuento lo que te hace es reflexionar y no hay una sola forma de solución. Okay. Va a depender de tu vida y de lo que vos contentes. Entonces el cuento lo que dice es eso: tenemos que arreglar el portón de la casa, somos 3 hermanos, uno gana bien, otro gana aún mejor, aunque no fue a la universidad, es comerciante y le va muy bien, y otro tuvo las mismas oportunidades que los otros 3, porque los papás le dieron las mismas oportunidades a los 3, pero no quiso ni seguir, ni estudiar, ni aprender ningún oficio, entonces tiene trabajos ocasionales. Entonces vieras que se hizo un debate ahí en redes sociales sobre esto de que... Vos pinchaste ahí un temita y se hizo una piñata ahí. Se hizo una piñata, sí. Entonces se hizo un debate en redes sociales de cuál era la mejor forma, porque así somos las personas, siempre buscar la mejor forma para hacer las cosas. Sí, como el plan A, nada más. Y nada más, ¿verdad? Sí. Sin saber que hay diferentes formas, claro, y hay cosas que uno planea y las va reestructurando conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Pero entonces eso me gustó. Y entonces, bueno, ya con eso ya tenía 2 cuentos. Y digo, yo voy a seguir pensando en historias que me han pasado, en familiares, que he visto, y adecuarlas a cuentos que las pueda leer personas de 12 años para arriba. 12 años, ok.
Ya, sí, sí, más o menos de unos 12 años. Tal vez si usted como padre se lo lee a su hijo y le explica, pues obviamente puede leérselo a hijos menores, pero ya una Pero persona... ahora los chiquillos son muy avispados. Exactamente, pero ya digo yo digo que un chiquillo de 12, 11 años ya tendría más o menos como las armas para entender un poquillo. Igual ahí yo en el libro puse un glosario de palabras ahí financieras. Buenísimo. Para que las personas fueran a familiarizando, como que es cashback, que son préstamos, que es corto plazo, mediano plazo, largo plazo, que se habla, digamos, de, bueno, préstamos hipotecarios, que es ese tipo de cosas, que es una asociación solidarista, todo ese tipo de cosas como para que la gente vaya entendiendo desde joven y que no te agarre de sopetón, así cuando ya llegues a cierta edad. Claro. Perdona, que ando un poquillo fregado de la gripa. Sí, anda una gripe ahí. Juan, me parece bellísimo porque, vamos a ver, estamos viendo que son temas, perdona, que son temas, vamos a ver, que para nosotros es del día a día. Sí. Pero seguramente también te pasa el hecho de que este glosario de conceptos, de términos, que vos me comentas, muchas personas maduras, no los de sus conocen. 40, 30, 50 o más, son términos que las personas adultas, ya con trayectoria laboral y demás, necesariamente tampoco lo mastican, ¿verdad? No digamos chiquillos de 12, 15 años, sino que también podría ser una novedad muy interesante y atractiva, porque de pronto habrá un papá que le está leyendo el cuento a su hijo, a su hija, ¿verdad? De 10 años más o menos, y leyendo el cuento dirá, ay, mira qué interesante. Mira, eso, también está absorbiendo, también está aprendiendo. A mí se me hace muy atractivo esto que está haciendo Juan. ¿Por qué? Porque estamos hablando, eso que ahora mencionabas, es que esto a nivel de país no se está logrando. La tarea no se está haciendo. Si hay una tarea limitada, una carencia de la tarea a la hora de llevar una asesoría financiera, a la hora de llevar una concientización financiera, una cultura financiera a nivel de país, y estamos hablando de, en esa población ya productiva, laboral, de 20 años o más, en esa ventana de tiempo de 20 años o menos, yo creo que hay una carencia mucho mayor, ¿verdad? Donde realmente hay muchos núcleos que no están haciendo la tarea de decir, y cuando hablo de núcleos, hablo de todo el sistema financiero. Es que cualquier entidad, cualquier empresa financiera debería estarse arremangando la camisa y decir, bueno, aquí tengo tarea. ¿Por qué? Porque este es mi ecosistema, de acá genero ingresos, yo debería estar culturizando financieramente el país. Pero tal parece que no digamos que hay un desinterés o una falta de voluntad, pero bueno, habrá algo que no hay tanto paso, ¿verdad?, a favor, no hay tanta suma de esfuerzos a favor, y a mí me parece muy disruptivo, ¿verdad?, lo que le comentaba a la gente ahora, muy disruptivo el hecho de que vos, como profesional liberal, te hayas tomado la tarea, claro, de una forma muy oportuna, de decir, mira, en la población hay una carencia, y yo tengo, porque es que también eso también me llama la atención, Juan, ¿de dónde sacaste esa chispa literaria, verdad? Es que estamos hablando, no sé si te acordás de una persona muy interesante que acá a nivel del medio cultural del país le llamaban, creo que era Juan Cuentacuentos. Sí, yo lo conozco. Lo conoce, okay. Y yo dije, cuando vos me compartiste este material, yo dije, me recuerda a Juan Cuentacuentos, ¿verdad? Pero es Juan Cuentacuentos en el entorno financiero. Y acá tenemos la presentación de lo que es tu primer libro, yo diría primero, porque esperaría, Juan, que ojalá hayan muchas más aportaciones de este tipo, ¿verdad? Donde tenemos a Juan contándonos cuentos, pero en el entorno financiero. ¿Para qué? Para que la población en general y nuestros chiquillos, ¿verdad?, se culturicen y logren desde muy, muy pequeñitos tomar conciencia y palabras, glosario, etcétera, y experiencias. Vamos a ver, esto no son solamente cuentos de ficción, no son fábulas, ¿no? Son la vida real traído a través de tu genio literal, a cuentos, ¿verdad? Para que las personas muy jovencitas que tal vez no han pasado por ahí, por donde asustan, desde ahora vayan aprendiendo cómo es y cómo va a ser aquel ecosistema financiero donde van a estar, es que van a llegar ahí, ¿verdad? Qué buena idea que desde bien jovencitos, y no solamente para jovencitos. Juan, yo me estuve pensando en esto,
qué buena idea para el papá y la mamá, que pueden, bueno, que tienen el hábito, ¿verdad?, de compartir cuentos con los chiquillos. Qué buena idea que no sea necesariamente un cuento de alguna casa, ¿verdad?, X o Y. Qué buena idea que sea cuentos financieros. Sí. Qué buena idea que el abuelo o la abuela, ¿verdad?, que como en la imagen, ¿verdad?, que quiera. Qué buena idea también las personas en pedagogía que nos estén escuchando, ¿verdad?, que también en los hechos educativos, en algunos espacios, tenga que compartir cuentos. Qué buena idea que lo haga a través de un elemento educativo muy necesario, ¿verdad?, como es de cuentos financieros, ¿verdad? Sí, en sí, Evans, digamos, los cuentos, a mí se me vino a la cabeza cuando estaba en esto, cuando decía la gente, mira, esto lo deberían enseñar desde la escuela, lo deberían enseñar, yo a mí me hubiera gustado aprenderlo de antes. Claro. El asunto es que, si ustedes ven la ilustración, es muy parecida a lo que nosotros conocimos como el libro Paco y Lola de Emma Gamboa. Ese fue un libro de tal vez la gente de los 80s, 90s, que tal vez no lo daban en la escuela y para que uno aprendiera a leer. ¿Qué pasó, Evans? Que ese libro, voy a hablar en mi caso, traía 3 cuentos al final. Traía uno del Ratón Pérez y el otro La Casa Calabaza del Muñeco Maní. Yo esos cuentos me los leí muchas veces. Muchas veces. Y entonces traté de hacer lo mismo con estos cuentos. Son cuentos cortos que usted los puede leer tal vez en unos 5 o 10 minutos, mucho, tal vez menos. Y no es como para que usted lo lea una vez, usted lo puede seguir leyendo cuantas veces quiera y tal vez ir captándole cosas diferentes, ¿verdad? Porque los cuentos no son como autoconclusivos, o sea, no es que usted dice, esto es así y listo, se acabó. Usted lo lee y usted saca su conclusión, yo lo leo y saco mi conclusión, porque cada uno tenemos mundos diferentes y eso pasa en las finanzas. ¿Qué pasa? Que a veces nos vemos ahí, no sé, en redes sociales, alguna persona que dice, usted lo que tiene que hacer es tal cosa, y usted dice, sí, claro, ¿cómo voy a hacer eso? Porque no es mi mundo, ¿verdad? Y tal vez el video no está dirigido para mí, pero el algoritmo me lo mandó a mí. Entonces, esto yo lo que traté fue hacer así, como de que usted más bien tome su conclusión de qué haría usted en esta historia. Ok. Porque dejar las historias abiertas. Vos no estás dando una solución única y puntual. Es correcto. No estás haciendo, vamos a ver, no le estás haciendo la tarea a la gente. Más bien estás haciendo que la gente, pues, obviamente obtenga términos, conceptos, información, se eduque y que ahora sí debata a lo interno y debata con el resto de las personas, pues, cómo se resuelve esto. De hecho, son más o menos unos 25 cuentos los que son 25. Cortos, más o menos 25 cuentos, son cuentos cortos, son cuentos, digamos, cortos, 5 minutos para leerlos y vamos a ver los temas, digamos, como decir, el primero es el plan, Doña Rufa y el plan de la felicidad, que es una señora que llega a una edad avanzada y se da cuenta de que no tiene una pensión. Entonces, ahí como que se dice, bueno, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, como que le queda a usted como, hijo, pues ojalá que a mí no me pase lo mismo, llegar a una edad avanzada y darme cuenta que yo nunca coticé para nada. Entonces, o sea, no coticé ni para el plan del IBM, ni para nada, para nada, ninguna de las cosas. Muchas personas que nos puedan estar escuchando hoy o a futuro podrían estar diciendo, pucha, Juan, ese cuento se me hace muy familiar, ¿verdad? Luego, bueno, este es El Portón de los Tres Hermanos, luego hay uno que se llama Don Eladio y la casa que nunca fue suya, es un señor que todo el mundo lo criticaba porque él vivía en una casa que no era de él, o sea, nunca la compró, solo vivía en esa casa. Entonces, es como que mucha gente es decir, tenía razón Don Eladio de que por esto, por eso nunca compró la casa, o qué bárbaro Don Eladio, nunca compró la casa. Usted va a tomar su bando. Claro. Y va a depender de su estilo de vida, su forma de pensar y sus creencias, conocimientos y valores, de qué bando vas a tomar. E igual carro nuevo o usado. Entonces hay la historia de dos muchachos que van a comprar, uno va a comprar un carro nuevo, otro dice, no, yo quiero un carro no nuevo de agencia, por esto. Entonces está esos dilemas. Hay todo un debate ahí detrás. El dilema del contado o la tasa cero. Entonces ya te mete
a un tema de qué es tasa cero, Ajá. ¿verdad? Porque tal Que vez... tenemos un contenido particular Ajá. respecto a este, ¿cierto? Ajá. Este tiene, que también me pareció bellísimo, no solamente el hecho de tener un libro virtual respecto a cuentos financieros, Juan, sino también que estás integrando un contenido también muy disruptivo respecto a los mismos cuentos, ¿verdad? Y eso me pareció bellísimo. Luego hay uno de la compra con tarjeta de crédito, que ese es referente a una amistad mía que pasó, es una historia real, nada más que basada puesto en un cuento así. Luego está las finanzas de Valeria y Sofía, son dos amigas que están hablando de cómo manejan sus finanzas y cómo una dice que ella todo lo paga con tarjeta y la otra dice que a mí me da miedo las tarjetas. Ok. Entonces es como poner los dos lados. Claro. Como los dos lados. Luego sí. Y es que es el debate del día a día, en las familias, en el trabajo, en la calle, o sea, es el debate del día a día. Hay una muy bonito que se llama El carro de Kenneth, que resulta que es... El carro de Kenneth. El carro de Kenneth, son tres amigos que se conocen desde muy jóvenes, y llega uno un día a una reunión con un carro nuevo. Okay. Y él dice que el carro esto, que el otro, que hizo un negocio y no sé cuánta cosa. Bueno, ya luego se destapa el asunto que el carro nunca fue de él. Okay. Entonces son de esas cosas que se dan en la vida, que a veces uno piensa que a tal persona le está yendo muy bien por XXX y resulta que al final de cuentas se destapa el telón y era otra situación completamente ajena a la que usted pensaba. Era una ficción. Era una ficción. Entonces son así, de ese tipo de cuentos que usted se queda como pensando por qué pasa esto, ¿verdad? Hay uno muy vacilón que se llama La entrevista era en inglés, pero el rechazo fue en silencio. Es una señora que va a pedir trabajo. Después de haber trabajado muchos años en una empresa, la cesan y se da cuenta que ahora en todo lado le piden hablar inglés súper fluido y súper bien, y en todo lado, por la edad que tiene y por el nivel de inglés que tiene, nada más simplemente le dicen, nosotros le llamamos. Sí. No nos llame, nosotros le llamamos. Okay. Entonces, es como muy de lo que está pasando, lo que podría pasar si usted no se prepara en cierto entorno laboral, o si usted no se ve más allá de una simple zona de confort donde usted ha estado trabajando durante los últimos años y de un pronto a otro la empresa sufre un descalabro. No es que vos hiciste algo malo, sino la empresa, el entorno, sufrió un descalabro y te tuvieron que cesar. Claro. Entonces, estar preparado para ese tipo de cosas, por lo menos te ponen en eso. Y en la parte del glosario, que te decía, Evans, vos te vas a topar, o sea, las personas que lo lean, se van a topar con temas como aguinaldo, asociación solerista, burnout o quemarse, cashback, crédito, deuda, estado de resultados, herencias, intereses, plazo fijo, tasa cero, tarjeta de crédito, un testamento, préstamo personal, saldo, seguro, inversión. Entonces son temas que creo que a veces se hablan, pero mucha gente en las asesorías que uno tiene con las personas no están tan claros esos temas, ¿verdad? Sí, claro. Y creo que si usted por lo menos, esto es una pincelada, por lo menos esto no es que usted va a salir siendo un gerente financiero, ¿verdad? Pero usted va a salir por lo menos con un panorama un poquito más amplio, o por lo menos un poquillo debatiendo de qué le podría pasar a usted en su vida y cómo lo resolvería. Claro, porque vamos a ver, cuando mencionas todos estos temas, Juan, o sea, es que son temas tan latentes en la sociedad, en la comunidad de hoy, a nivel de país, a nivel de la comunidad asalariada, en los empleos, en los trabajos, a nivel, vamos a ver, de esa juventud que pronto está siendo o va a salir siendo egresada de los campus universitarios, y de aquellos que están incursionando en la vida laboral, aquellos que ya tendrán 5, 10, 15 años en la vida laboral, pero toda esa novedad, ¿verdad?, de vida, realmente de todas estas personas, es una novedad de vida a la que van a incursionar los jovencitos, y me encanta cómo son temas muy cotidianos, pero aún no resueltos. Es que esa es la clave de esto, son temas muy cotidianos, que en buen tico, todos los ticos los masticamos, pero
no lo resolvemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, eso que estabas hablando de una persona que se da cuenta que no tiene las mejores condiciones para su vejez, para su retiro, para su jubilación. Muchas personas, seguramente a vos también te lo dicen, Juan, y así me lo dicen a mí. Evans, es que yo veo que vos tenés eso del interés compuesto, como si fuera el agua tibia que nosotros lo inventamos antier, ¿verdad? Sí. Falta mucha, bueno, digamos, sí, educación financiera, pero qué bueno el hecho de que los jóvenes, bien jovencitos, de menos de 10 años, de 12 años, qué sé yo, puedan desde ya empezar a consumir y a masticar información a través de una forma tan bonita, tan dinámica, tan fresca, que es en formato de cuentos, ¿verdad? Que realmente, o sea, son muy sencillos de digerir y son muy agradables, pero que traen esa semillita y traen esa trampita, digo yo, de ponerse a batir barro en elementos clave, cruciales, que la sociedad del país no está resolviendo, ¿verdad? Exacto. Y que los jóvenes, desde muy jóvenes, tienen que entender que son la nueva generación que va a tener que incursionar al estudio universitario, ser egresados, incursionar a la vida laboral o emprendimiento, y desde muy jóvenes ya traían sabido que tenían que resolver estos temas. Claro. ¿Verdad? Claro, veamos, digamos un muchacho, pongamos un ejemplo, un muchacho que tiene 17, 18 años ahorita, va saliendo del colegio, va a entrar a su primer trabajo, entra a su trabajo mediados de los 18 años, poniéndole que le tomó un cierto tiempo para colocarse, y ya entra a un salario, no sé, 400, 500 mil colones. Y resulta que entrando al mes y medio ya te llaman de una tarjeta de crédito y tome, te doy una tarjeta de crédito de $10,000, ¿verdad? O sea, entonces, por lo menos, si esta persona, por lo menos ya tuvo una pincelada, leyó un cuento de lo que podría eventualmente pasar si usted no aprende a usar una tarjeta de crédito correctamente. Claro. Porque la tarjeta de crédito ya hemos hablado que es un muy buen producto si usted lo sabe usar bien. Correcto. Pero si no lo sabe usar, mejor aprenda a usarlo antes de embarcarse en tener una tarjeta de crédito, ¿verdad? Y así sea grande o chiquitilla, no necesariamente de $10,000, puede ser una tarjeta de $800 que igual puede ser un peligro en manos inadecuadas, ¿verdad? Ajá, puse el ejemplo de $10,000 porque posiblemente al rato y hasta te pueden dar con un salario de 500,000 una tarjeta muy elevada con respecto a lo que vos tenés de ingresos. Claro. Por más este muchacho eventualmente leyó un cuento por ahí y dice, mira, yo leí esto, por lo menos tiene una pequeña base. Correcto. Por lo menos. Correcto. Por lo menos hubo algo que tal vez se acuerda de una malicia indígena, diría yo, ¿verdad? De que hubo un cuento que leyó que a tal persona le pasó eso y que fue un vacilón, pero ahorita ya están viniéndome la tarjeta a mí. Entonces, bueno, por lo menos voy a prepararme un poco más, voy a buscar un poquito más de información. Esa es la idea. Correcto. Esa es la idea. Y estuve buscando, cuando yo me puse a hacer esto, cuando comencé a recopilar las historias y los cuentos, estuve buscando y no encontré ningún libro de cuentos cortos así, con temas estrictamente, o sea, cotidianos financieros. Correcto. Hablando de plata. Que sean actualizados, o sea, son cotidianos, son financieros, son un formato de cuento y son cruciales, o sea, son realmente de la actualidad, de los temas actuales que la sociedad al día de hoy no tenemos resuelto. Y correcto. Es parte de la lucha, ¿verdad?, de estrategia financiera, de vos, de mi persona, de una cierta cantidad de asesores financieros que a nivel de país queremos de pronto llevar, vamos a ver, sí buenas nuevas, en el sentido de que sí hay una gestión patrimonial saludable y responsable que se pueda hacer, pero que también es necesario tener esas antesalas resueltas para que te llegues a esa gestión patrimonial saludable. Y esas antesales se resuelven poniendo atención a los cuentos de Juan a través de cuentos cortos de finanzas personales y poniendo esos temas sobre la mesa en la casa, sí, sobre la mesa de negocio, sí, pero primordialmente, Juan, y acá yo creo que tiene todo que ver con tu libro, en mi mesa de dormir o en mi mesa personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que este es un asunto muy personalísimo de cada quien. Claro. Exacto, además. Es interesante, ¿verdad? A mí, como les digo, son historias de cosas que han pasado, que durante mi vida las he recopilado y me han llamado mucho la atención.
Entonces decidí como estructurarlo en una historia de cuento. Obviamente los personajes son ficticios y ciertas cosas son ficticias, pero la idea principal sí es real. De a alguien le pasó. O sea, yo no estoy inventando el agua tibia, no estoy inventando cosas que eso es, no sé, un dragón, una cosa así que todavía son cosas ficción. Y que el dragón usó la tarjeta de crédito. Que no, o sea, que son cosas ficciones. No, es que esto le pasó a personas que yo conozco, de hecho hay unas que son inclusive mías, de cosas que a mí me pasaron a mí y yo las veo y quien me conoce me dice, pues este es usted. este no se llama Jorgito, ese es como Juancito más bien. No, y lo vacilón fue que se los enseñé a varios amigos muy cercanos y yo usé nombres de ellos combinados y cosas así y decía, pero esta es aquella historia, pero esto soy yo y cosas así, entonces sí, salado. Se reflejaban bueno. Sí, o usaba el nombre de él sobre el personaje, entonces les hacía gracia, ¿verdad? Porque al final de cuentas yo podría poner nombres muy anglosajones o no sé cómo quiere decir, pero el asunto es como nombres muy ticos de personajes muy costarricenses y situaciones muy costarricenses. Correcto. Entonces, o latinoamericanas, cosas que tal vez nosotros no somos tan alejados de lo que pasa en Centroamérica o en Latinoamérica. Entonces son situaciones que usted podría haber reflejado, que por lo menos usted diga, mira, está interesante y yo lo resolvería de esta forma, que no es la misma forma que lo vas a resolver vos. De hecho, vamos a ver, yo y tal vez vamos a compartir, porque tenemos dos contenidos en video, Juan, que nos has traído. Vamos a compartir el primero, y de hecho en ambos, y a la hora de consumir el contenido de los cuentos tuyos, vamos a ver, uno que está en este trajín, uno mismo empieza a batir barro y uno empieza en encrucijadas así, bueno, es que realmente un cliente podría hacer, o yo haría, o yo diría, ¿verdad? Pero eso es lo bonito, que pones temas cruciales, actuales, para que todos empecemos a batir barro y lo fundamental acá es que empecemos a resolverlos. Te iba a contar, yo lo puse en Amazon Kindle para la venta y don Arturo me compró uno. Don Arturo es una persona, para ponerlos en contexto, es una persona estudiada con una maestría en el ¿cómo se llama esta empresa? El INCAE. Correcto. ¿Cómo dijiste? INCAE es. En el INCAE, sí. Correcto. Sí, es que se me dio otro nombre, otra empresa, otra universidad súper reconocida. Del INCAE, es una persona muy estudiada, de hecho, sabe mucho de productos financieros y todo este tipo de cosas, casi un mentor para uno. Y que me llamara y me dijera, mira, estoy disfrutando mucho tu libro, lo he estado leyendo con mis hijos y les ha gustado mucho. Entonces es donde vamos a ver, una persona que se las sabe todas, me dice que le está disfrutando, entonces es ahí donde yo quería llegar. No necesariamente él tiene que ser una persona que sea súper estudiado en finanzas o una persona que no sepa en finanzas. Correcto. Puede leerlo cualquier persona. Cualquier persona. Entonces ese es el rango, porque son cosas cotidianas que a cualquier persona le pueden suceder. Claro, y yo me puedo imaginar, te soy franco, nuevamente retomando lo que decía ahora temprano, me puedo imaginar al papá, a la mamá leyéndolo a sus hijos, al abuelo, a la abuela leyéndolo a sus nietos, a maestros, personas de pedagogía, etcétera, leyéndolo en sus centros educativos, en aquellas aulas, aquellos núcleos, o en congregaciones, etcétera, ¿verdad? En aulas dominicales, no sé, N cantidad de espacios, Juan, donde, vamos a ver, voy a hablar generalidades, puedo pensar en algún docente, a alguien de pedagogía que hable sobre tema de tasa cero, lea el cuento que hable sobre tarjeta de crédito, y que ahí esté fulanito levantando la mano y diga, niña, maestro, niña, mira, eso de tasa cero, eso es interés compuesto en la tarjeta de crédito, y claro, el adulto de pronto sabrá, de pronto patinará, y entonces hay una necesidad de educación de todas las áreas, de todas las participantes, y claro, aquellos que tengan su libro para leer, y se lo estén leyendo a los pequeñines, van a tener que ir a hacer la tarea para poder transmitir y educar de forma, ¿verdad?, pues más pulida. Exacto. Un simple cuento, ¿verdad? Exacto. Esa es la idea, Evans, que genere esa
no sé, esa llamita interna Claro. de querer aprender más. Correcto. Porque esto es una pincelada. Una O pincelada. sea, este libro no trae fórmulas matemáticas, no trae como razones financieras o Correcto. cosas así, nada de eso. De los libros que sí hay que son meramente de finanzas o de matemática financiera. O sea, esto es un libro de cuentos que tienen enfoque financiero. Correcto. Entonces lo puede leer cualquier persona. Y si usted es una persona curiosa, tal vez le llame la atención cierto cuento y le diga, mira, ¿qué es esto? Ujú. Y entonces ya usted comienza Empieza a escarbar. a escarbar un poquito más. Y, No, ya sé que tus y- hijos te tomen fuera de base. Exactamente, no, tus hijos o usted mismo como niño o como adolescente leyéndolo, mira, qué interesante esto, Sí. no, yo no sabía nada de esto, de qué se trata esto, y comienzas a investigar más y hasta pues puede curiosar un poco y quién sabe que sean los futuros financieros, ¿verdad? Correcto. No, definitivamente más de uno saldrá. O, que yo creo que hay una gran necesidad, muchas personas que necesitamos darle respuestas financieras a nuestro niño interior, ¿verdad? Por De decirlo hecho. de alguna manera. Entonces, ¿qué te parece si vamos al primer video, Juan? Que por acá el maestro Andy nos va a compartir. El dilema del contado y la tasa cero. Autor Juan Villalobos. ¿Usted de verdad lo va a pagar de contado, Leo?, le dijo Marvin, con esa cara mezcla de susto y juicio. Obvio, le respondió Leo, levantando la frente como quien tira un golpe elegante. ¿Por qué habría de meterme en cuotas si ya tengo la plata? Estaban en una tienda de electrodomésticos, de esas con pantallas más grandes que la pared de la casa. Leo había trabajado todo el año para cambiar su refrigeradora vieja, la que ya ni cerraba bien. Tenía el dinero, billete sobre billete. Lo tenía claro hasta que la vendedora les lanzó la frase: ¿desea pagar en 12 cuotas sin intereses? Promoción exclusiva con tasa cero. Y ahí fue donde empezó la tormenta. Marvin se le quedó viendo con esa ceja levantada como quien dice: ¡ya ve! ¡Se lo dije! Leo, si le están ofreciendo plata gratis, ¿por qué no aprovechar? Usted pone esa plata a rendir en algo, aunque sea un plazo fijo, y se paga solito. ¿Y si me atraso en una cuota? ¿Y si luego cobran los intereses retroactivos?, dijo Leo. Entonces no se atrase, contestó Marvin, así de sencillo. Ahí en la tienda, con el sonido de los televisores de fondo y un aire acondicionado que parecía refrigerador abierto, se armó la discusión. Leo era del equipo tranquilidad primero. Yo no quiero deberle a nadie. Me gusta pagar y olvidarme, dormir tranquilo. Marvin, en cambio, vivía bajo la filosofía: el dinero trabaja para mí. Usted no duerme tranquilo porque no entiende que el sistema lo quiere con miedo. Tasa cero es una bendición. Sí se usa bien, claro. Pero el problema no era el refrigerador. Era todo lo que había detrás. Leo se acordaba de su papá, que siempre decía: el que debe, no manda. El que paga de contado, camina de frente. Y Marvin, que ya había pasado por 1000 cursos de educación financiera, le decía: el que tiene el control no teme a los plazos. ¿Y si se enferma alguien en su casa?, le lanzó Leo. Ya usted se comprometió a pagar esa cuota todos los meses. No se puede echar para atrás. ¿Y si se enferma alguien y ya no tiene efectivo porque lo gastó todo en el refrigerador?, le respondió Marvin con la misma fuerza. Ahí se quedaron viendo como dos gallos sin espuelas. Los dos tenían razón, y a la vez los dos estaban equivocados, porque el problema no es la forma de pago, es la razón por la que uno elige cómo pagar. Leo pagó de contado, se fue feliz sintiéndose libre. Marvin pidió la tasa cero, metió el dinero en una inversión de bajo riesgo y mes tras mes pagaba puntual. Nunca se atrasó. Meses después se tomaron un café. Ambos tenían su refrigerador. Ambos estaban tranquilos. ¿Quién ganó?, preguntó Marvin como bromeando. Nadie, porque esto no era una competencia. Lo importante es que ninguno quedó endeudado con miedo ni se gastó la plata sin pensar, dijo Leo. O sea, que lo hicimos bien, cada quien a su manera. Y se rieron, porque el dinero es casi una religión, y como en toda religión, hay creyentes del contado y profetas de la tasa cero, pero al final solo cada uno sabe qué le da paz. Eso sí,
que no lo agarre diciembre sin saber usar su plata con cabeza fría y corazón tranquilo. No nos cortamos el próximo, Juan, porque vienen más cuentos de Juan con sus cuentos en finanzas personales. Yo no voy a decir acá yo de cuál fan, de cuál equipo soy, ¿verdad? Yo, Ajá. para no empezar a batir barro, ¿verdad? Pero yo le voy a uno, Yo también le voy a otro. De hecho, yo creo que estamos en equipos diferentes. Sí, yo creo que sí, pero... De hecho, ahí quien nos está viendo, ahí ponga en sus comentarios a cuál equipo le va. Sí, es fan ¿Y por qué? ¿Fan de vivir de contado o fan de aprovechar tasas ceros? ¿Verdad? Hay un debate, yo no voy a inclinarme ahorita. Y como viste, me voy a reservar. ahí en el cuento de Evans, digamos, había uno que decía que él no quería tasa cero y hacía referencia a lo que su papá le decía. Ujú. Entonces ahí eso pasa con el dinero, que muchas veces es cuál es la relación mía con el dinero. Claro. ¿Cómo ha sido la relación mía con el dinero en mi casa? Ujú. ¿Qué me decían mis papás Claro. del dinero? Si yo crecí pensando que el dinero era malo, que X cosa era mala, yo la voy a evitar, porque eso fue lo que me enseñaron. Claro. Pero el otro decía, yo ya aprendí y ya tengo otra relación con el dinero. Entonces cada uno estaba desde su trinchera Ujú. debatiendo cuál era la mejor opción. Obviamente para cada uno era la mejor opción. Correcto. Y cada uno lo resolvió a su manera y de forma eficiente y óptima. Al final dice, bueno, nadie quedó enjaranado, nadie quedó mal en la foto. Cada quien resolvió, y como decían los abuelos, cada quien mató las pulgas a su manera. O sea, me impacta mucho, Juan, cómo has condensado en tan poquitos minutos muchos elementos, vamos a ver, de debate, porque ahí habla sobre que uno de los muchachos llevó no sé cuántos cursos sobre educación financiera, Leo con la parte de la herencia de la familia, sus papás, ¿verdad? Digamos, ese debate de decir, bueno, ¿y qué pasa si yo me estoy financiando y hay un imprevisto, pero y tengo que pagar la cuota y hay un imprevisto? Bueno, aquí alguien podría meter la cuchara y decir, bueno, es que, ¿será que no tienes coberturas, verdad? Porque aquí hay otro tema que filtrar. Bueno, de pronto necesitas una cobertura de gastos médicos menores, mayores o algún otro tipo de coberturas, ¿verdad? Para que no estés con la zozobra de que, ¿qué pasaría con esto? ¿Qué pasaría acá? ¿Qué pasaría allá? Bueno, es que si vas entretejiendo, ¿verdad? Todos los elementos de actores financieros que podrías tener en un portafolio, pues, digamos que no pasa nada, ¿verdad? Habrían muy pocos escenarios extremos en los cuales algo pueda saltar por los aires, porque ya lo vas pues previendo, ¿verdad? Pero considero que es muy bello, muy enriquecedor el hecho de que con tan poquitos minutos condenses tanto y tanto que a la hora que las personas compartan estos cuentos puedan empezar y enfrascarse, ¿verdad? En un debate y cada quien pues que se vaya resolviendo. Tenemos otro video, Juan, que queremos compartir antes de que el tiempo nos venza, para pues conversar un poco más al respecto. Claro. El precio de la sonrisa de Mariana. Autor: Juan Villalobos. Usted la veía y habría jurado que no le faltaba nada. Mariana tenía carro último modelo, apartamento en torre con vistas al atardecer, el celular más top de todos y unas uñas que costaban más que el recibo del agua de cualquiera. Pero un día, en la oficina, mientras todos hablaban de cómo iban a gastar el aguinaldo, Mariana se quedó en silencio. Sintió un nudo en el pecho, de esos que no avisan, y se fue al baño sin decir nada. Cerró la puerta, se sentó en la tapa del inodoro y se soltó a llorar. No era tristeza clara, ni rabia, ni cansancio. Era como una mezcla de todo, una sensación de vacío que no sabía de dónde venía. Lloraba bajito en el baño, como quien tiene vergüenza de sentir. Su compañera Laura, esa que siempre andaba con el maquillaje medio corrido pero la risa suelta, le preguntó qué le pasaba.
No sé qué me pasa. Tengo todo, respondió Mariana, entre mocos y suspiros. Todo lo que siempre quise, pero no me siento feliz. Laura se encogió de hombros y dijo algo que a Mariana le quedó dando vueltas en la mente por días. Tal vez lo que usted quiso no era lo que usted necesitaba. Desde pequeña, Mariana había escuchado la misma frase una y otra vez. Estudie para que gane bien. Compre casa, cómprese un buen carro, cómprese todo, como si la felicidad viniera en cuotas. ¿Y lo logró? Sí. Trabajó duro, madrugó, sacrificó fines de semana, amistades, cumpleaños y hasta un par de amores. Y todo por esa promesa de que cuando tuviera plata, todo se iba a sentir bien, pero no se sentía bien. Un día, se topó con un señor en la fila del banco, canoso, con la camisa medio suelta y una paz en la cara que le envidió en silencio. El señor, como si le leyera el alma, le dijo mientras acomodaba su boina: «Yo tuve plata, la tuve de verdad, pero cuando murió mi esposa, me di cuenta de que la plata no le da un abrazo a uno cuando más lo ocupa». Mariana tragó grueso. Esa noche se sentó sola en su sala, sin Netflix, sin Instagram, sin nada. Solo ella y ese silencio incómodo que había evitado por años. Se preguntó, ¿y si todo esto no es la felicidad? Entonces, ¿qué es? Comenzó a hacer cambios pequeños. Bajó el ritmo. Se fue un fin de semana sola a la montaña. Empezó a visitar a su mamá sin el celular en la mano. Vendió el carro caro y se compró uno más sencillo, pero ya no lo debía al banco. Y con la diferencia, se fue a hacer voluntariado en una comunidad que ni sabía que existía, allá en Guanacaste. No dejó de trabajar, pero ya no vivía para trabajar. Pasaron los años. Algunos la criticaron por retroceder. Otros le aplaudieron el coraje. Y ella, que antes coleccionaba zapatos, ahora coleccionaba anécdotas. ¿Era más feliz? Tal vez sí, tal vez no, pero al menos ya no lloraba en el baño. Juan, me encanta la paz que logró este personaje a través claro, de cambios muy disruptivos. Ella casi que hizo Una reconstrucción. de sus finanzas, ¿verdad? Y de su estilo de vida. Bellísima la historia y con mucho fondo, la verdad. Muy emotiva. Juan, yo creo que eso no solamente le toca la médula a los chiquillos, ¿verdad? Que va a ser muy retador para todas estas nuevas generaciones el hecho de consumir los cuentos y que empiecen desde ya a debatir, desde muy jóvenes, este tipo de temas, sino que, vamos a ver, yo creo que esta historia, ¿verdad?, que acabamos de escuchar, puesta en una reunión, en una sesión de trabajo, a más de uno o más de una se le atora algo en la garganta, ¿verdad? Porque más de uno o más de una se podría sentir identificado. Sí. Muy valioso tu trabajo, Juan, la verdad que considero que es muy necesario pues que la gente lo conozca y que se maximice y que pues se lleve a todos los núcleos y espacios posibles para que empiece a haber un run no solamente en las generaciones actuales, sino en las futuras que van a estar en su etapa productiva. Juan, pero bueno, ¿cómo hacemos para tener acceso a este material? Bueno, por el momento está en Amazon Kindle. Está así se ve la página. Usted se mete a Amazon y busca cuentos cortos de finanzas personales. Y ahí le sale. El precio es un precio simbólico de $3.99, sería 2,000 colones. Muy simbólico. Ahí te sale para leerlo en formato digital. Ok, pero las personas que les gusta más el formato físico, que es un libro, ¿verdad? Estoy todavía ya en los últimos pasos ya para la impresión, entonces espero ya tenerlo impreso ya más tardar el otro mes. Entonces, si a alguno le interesa comprarlo o ya en la parte física, me puede escribir al 7020-6360
de Juan Villalobos, VR Consultorías. Ahí me escribe que quiere tener el librito. Entonces yo lo dejo como hacer una lista de espera. Entonces ahí apenas ya están listos, yo los contacto y coordinamos la entrega. Correcto, buenísimo. Ya el libro impreso, más o menos, el precio puede andar rondando unos 8.500 colones, tampoco es tan caro. No. Entonces, y es un libro que les queda ahí, digamos, yo en mi casa tengo Paco Lola todavía, entonces tiene más de 30 años, entonces ahí, si lo cuidan bien, ahí les quedará, y igual si no, ahí me compran otro. Son temas latentes que en esta generación y en las futuras generaciones, o sea, es un libro que yo le podría dar a mis hijos para mis casi nietos, que espero no mañana, pero pronto vendrán, y lo consumirán mis nietos y ahí quedará en la familia, ¿verdad? Así como el Paco Lola o cuentos de mi tía Panchita o qué sé yo, de esos clásicos, que debería ser un clásico para las actuales y futuras generaciones. Y de verdad, yo tendría un anhelo muy grande de ver este librito en manos de muchos chiquillos, muchas chiquillas, de más de 5 años, porque la verdad que se digiere súper fácil, en escuelas dominicales, en catecismos, en las aulas, o sea, hay muchísimos espacios donde este material se puede compartir, proyectar, poner sobre la mesa, se puede difundir, ¿verdad? Muchísimo. ¿Para qué? Para que empiece desde ahora en este país, al cual le tenemos una gran deuda no deuda pública, ¿verdad? También, pero bueno, deuda en lo que es la conciencia financiera. O sea, si logramos hacer esto, Juan, en estas edades, yo creo que vamos hacia una Costa Rica un poco distinta. Y Evans, aparte de la parte de conciencia financiera, también ayuda a la parte de fomentar la lectura en los niños y en las personas jóvenes, que se ha dejado muy de lado. Sí. Entonces, creo yo que ayudarían las dos cosas. Igual es un libro que no necesariamente es solo una persona que va a orientar a las finanzas puede leerlo. Como ven, son temas bastante vacilones, interesantes, cotidianos, que a cualquier persona le pueden pasar y creo que le llamaría la atención. Entonces, de mi parte, estoy para ayudarles y para servirles en lo que ustedes quieran. Si quieren, me pueden contactar al 7200-6360. Ok, nuevamente el número, 70. 7200-6360. 7200-6360. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya lo saben, dejamos por acá, ya para el día de hoy, que se nos agotó el tiempo, la tarea de ir, ya sea por la versión pues, digital o a futuro pues la versión impresa de cuentos cortos de finanzas personales de Juan Villalobos, y de verdad, metamos, bueno, aparte que el costo realmente es muy simbólico, metamos la mano en este asunto a favor de las generaciones, aquellos que ya tenemos algunos añitos, los papás, los tíos, las tías, los abuelos, etcétera, toda la gente que considere que sería valioso que las nuevas generaciones pues no solamente lean, sino que lean pues un material para que su educación financiera sea distinta y no sean generaciones que lleguen, como nos contaba Juan, nuevamente a la vuelta de 20, 40 años diciendo: es que esto nadie me lo contó, es que yo hubiera querido que me lo hubieran contado, esto hubiera sido mi vida distinta si yo lo hubiera sabido. Bueno, ya lo pueden saber. Por ahora, agradecerles, pues como todos los martes, la compañía en Estrategia Financiera. Esperemos que este programa haya sido pues de suma, ¿verdad? Y que tomen esta semillita y pues le saquen provecho y le saquemos cosecha a todo este material y compañía de parte de Juan Villalobos. Juan, agradecerte nuevamente y bueno, puertas abiertas porque esta siempre es tu casa. Muchas gracias, Sebas. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Bendiciones.